Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de las generalidades del sistema óseo, también llamado sistema esquelético. Aquí vamos a tocar básicamente por quién está conformado este sistema esquelético. Vamos a hablar de la clasificación general de los huesos, así como cuáles son sus partes. Estos son un sistema que están integrados junto al sistema muscular y que está integrado al sistema articular. Por eso es importante que paralelamente, mientras usted ve este video, vea el video de generalidades de músculo y el video de generalidades de las articulaciones. Muy bien. Comencemos entonces primero definiendo qué es el sistema óseo. El sistema óseo, también llamado sistema esquelético como les comenté en un principio, es el encargado como función, digamos, básica, función general, de proporcionar la estructura al cuerpo humano. Es decir, literalmente sirve como columna. Tiene bien puesto su nombre, sirve como esqueleto, es decir, es el lugar o las estructuras en donde el resto de las estructuras corporales se sostienen para poder estar en un sitio determinado, es decir, es quien hace que el cuerpo humano tenga la forma de cuerpo. El resto de las estructuras, los órganos, los músculos, están en relación a este sistema óseo. Él es quien dictamina cuál es la composición del cuerpo humano. Tiene muchísimas funciones que vamos a ver más adelante, pero básicamente este es el sistema principal. Este sistema óseo está conformado por dos tipos de tejido, por un gran tejido óseo, más o menos representado con los huesos, y por un tejido cartilaginoso que lo vamos a ver en estrecha relación con el tejido óseo. Existe otro sistema paralelo a este, que es el sistema articular, el de las articulaciones, que es importante estudiarlo junto con el sistema óseo, ya que los huesos digamos los componentes del sistema óseo, tanto el cartilaginoso como el óseo, se unen a través de articulaciones. Entonces es imperativo que usted conozca también el sistema articular. Ahora, la unión de este sistema esquelético y el sistema articular y el sistema muscular es lo que me hace el gran aparato locomotor, es decir, el aparato encargado del movimiento del cuerpo. No olviden nunca, el muscular, el óseo y el articular. ¿Cuáles son las funciones del sistema esquelético? Tiene muchísimas. Aquí nada más le voy a poner las 5 funciones principales, que son las que describen en la mayoría de los textos anatómicos. Primero, tiene una función de soporte para el cuerpo, que fue con la que les comenté el video. Sirve entonces como estructura general para que el resto del cuerpo, digamos, se sostenga y se conforme, o sea, ayuda a que exista la conformación del humano como tal. Morfológicamente, que sea humano es porque todo está o rodeando un hueso o está protegido por un hueso. O sea, es el soporte básico del cuerpo humano. Una segunda función importante es de protección para estructuras vitales. Si usted ve el encéfalo, todo el sistema nervioso central está protegido por los huesos del cráneo. Por ejemplo, la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Órganos importantes como el corazón y los pulmones están protegidos por los huesos de la cavidad torácica. Igualmente, algunos órganos pélvicos importantes están protegidos por los huesos pélvicos. Entonces tienen función también de proteger estructuras que son vitales, que son necesarias para la vida. Otra función también, no muy importante dentro del punto de vista anatómico, pero sí dentro del punto de vista fisiológico, es que en los huesos existen reservorios de sales, de minerales, los más importantes, los más abundantes de calcio. De hecho, la mayoría del calcio del cuerpo está dentro de los huesos, y también hay reservorios de fosfatos. También se encuentran otros minerales presentes, pero estos son los que más abundan en el hueso. Entonces esta se puede decir que es una función metabólica de este sistema esquelético. Otra función importante, muy poco conocida por las personas ajenas del mundo de la salud, es que adentro de los huesos, sobre todo los huesos largos, aunque también algunos planos lo tienen, se encuentra la famosa médula ósea. En esta médula ósea ocurre el proceso de hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? No es más que el proceso mediante el cual se forman células sanguíneas, entendiendo por células sanguíneas a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces ven la importancia vital de los huesos, que adentro de él es que se forman los componentes de la sangre.
Eso es muy poco conocido por las personas ajenas al mundo de la salud. Y la otra es que es base mecánica para el cuerpo. Con esto me refiero a una base mecánica para el movimiento. Nosotros nos movemos gracias a que hay articulaciones entre los huesos y gracias a que es en los huesos donde se insertan los músculos que van a generar el movimiento. Vamos a seguir hablando entonces de la división del esqueleto, pero antes no te vayas a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante que se suscriban al canal, aquí abajo donde usted ve que dice suscribirse, le da clic y automáticamente puedes acceder a todo el contenido del canal. Más de 170 videos anatómicos y seguimos haciendo videos, probablemente cuando usted vea este sean mucho más de 170, ya somos igualmente más de 59.000 suscriptores y seguimos cada día creciendo más. Muy bien, el esqueleto se divide en dos grandes grupos. Hablamos primero de un esqueleto axial o también llamado esqueleto axil, que es el eje central del esqueleto. Esto va a estar dado por los huesos de la cabeza, por la columna vertebral y por los huesos torácicos. Para ponérselo más fácil, el esqueleto axial es todo o son todos aquellos huesos que no tengan nada que ver con las extremidades, es decir, con los miembros. ¿Por qué les digo esto? Porque la segunda parte o división del esqueleto es el esqueleto apendicular. Este esqueleto apendicular es el que está dado por los miembros o por las extremidades, como lo quieran decir, tanto por las extremidades superiores como por las extremidades o miembros inferiores. Entonces el esqueleto a grosso modo está dividido en un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular. Ahora, existen puntos de unión entre el esqueleto axial y esqueleto apendicular. Eso es lo que desde el punto de vista anatómico conocemos con el nombre de cinturas, así tal cual como lo oye, cintura. Tenemos una cintura escapular, también llamada cintura torácica, que es la que une al miembro superior al esqueleto axial. Esta cintura escapular o torácica está dada por dos huesos. Una es la escápula, también llamado omóplato, y otro es la clavícula. A través de estos dos huesos se sostiene el miembro superior al tórax específicamente, y como el tórax es parte del esqueleto axial, entonces se puede decir que se une al esqueleto axial. Mientras que los miembros inferiores se unen al esqueleto axial a través de los huesos coxales, también llamados huesos ilíacos o huesos de la pelvis. Estos dos huesos, que son dos, se articulan directamente con la columna vertebral a través del hueso sacro. Y la columna vertebral es parte del esqueleto axial. Entonces ya no se les olviden, las cinturas son las que unen el esqueleto apendicular con o al esqueleto axial. Muy bien. Vamos a hablar de las partes clásicas de un hueso. Aquí es importante saber que los huesos tienen muchas formas, que es lo siguiente que vamos a ver después de las partes. Y que como los huesos tienen distintas formas, no todos van a contar con estas partes en común. Sin embargo, la mayoría cuenta con las partes que le voy a dar a continuación. Clásicamente voy a describir las partes que tienen los huesos largos. Repito, dentro de la clasificación de los huesos vamos a ver ahorita que hay unos largos, hay unos cortos y unos de otros tipos. Entonces vamos a hablar de las partes de un hueso como que si fuera un hueso largo, porque ese es el hueso clásico que describimos generalmente. Primero hablando del hueso como tal, el hueso largo va a tener una región central denominada la diáfisis. Es una región larga y es una región central. Luego vamos a tener los dos extremos, que serían como que las cabezas o extremos, es el nombre de los huesos, que vamos a denominar epífisis. ¿Ok? Entonces la diáfisis es la zona que se encuentra entre las dos epífisis. Pero existe una tercera zona, que aquí se las pongo en negro, que es la zona que une a la epífisis con la diáfisis en ambos extremos. Esa zona es la famosa metáfisis. En esa metáfisis se encuentra el famoso cartílago de crecimiento, que es la zona del hueso que es estimulada hormonalmente para que el hueso crezca en longitud. Y es lo que dictamina el crecimiento de las personas. Ya cuando una persona es adulto, ese cartílago de crecimiento que se encuentra en la metáfisis ya se osifica, se convierte en hueso, y es cuando hablamos médicamente de que se cerraron los cartílagos de crecimiento. Y esa persona, por más hormonas de crecimiento que reciba y otras hormonas que regulan el crecimiento, no va a poder crecer porque ya se soldaron
esas metáfisis. Entonces no se les olvide, la metáfisis está en la zona que une a la epífisis con la diáfisis. Vean, en ambos extremos encontramos la metáfisis. Ahora, en los extremos generalmente de los huesos, tanto de los cortos como de los largos, vamos a encontrar un cartílago articular que reviste. Este cartílago articular es simplemente para que cuando ocurra la articulación no exista tanta fricción entre los huesos y haya un mejor deslizamiento. Vamos a ver ahora con respecto a las capas de hueso como tal, vamos a ver que externamente está cubierta por una capa bastante gruesa, bastante densa, que es el llamado periósteo. Después del periósteo vamos a tener una capa que reviste la cavidad interna de hueso llamada endósteo. Entonces tendríamos el endósteo y el periósteo por fuera. Y la cavidad que me queda internamente la denominamos cavidad medular. Es esta cavidad medular la que está ocupada por la médula ósea. Vamos a ver una médula ósea roja y una médula ósea amarilla, que son la roja, por cierto, la que forma los componentes sanguíneos. La amarilla es más rica en lípidos. ¿Ok? Hay unos autores que cuando hablan de las partes de los huesos te dicen que los huesos tienen dos porciones. Una porción que es compacta, que la llaman hueso compacto, que sería esta zona. Vean ustedes allí que es hueso duro, es hueso rígido. Y otra zona que tiene muchos huequitos, que parece queso, parece una esponja. Y lo llaman hueso esponjoso. Entonces también tú puedes decir que el hueso está conformado por una porción compacta, hueso compacto, y una porción que es esponjoso, llamada hueso esponjoso. Muy bien. Para terminar hablaremos de los tipos de huesos. Hay un video aparte que voy a hacer, que es el video de reparos anatómicos. Ese video es muy importante que lo conozca porque siempre los estudiantes tienen dudas. Los reparos anatómicos son las cositas que usted ve en los huesos, que si apófisis, saber cuándo es un tubérculo, saber cuándo es un trocánter, saber cuándo es una línea, saber cuándo es una cresta, cuándo es una fosa, cuándo es un cóndilo, cuándo es una escotadura. Eso lo voy a dejar en un video aparte, que se llama así, diferencias entre los reparos anatómicos, que bueno, lo voy a subir paralelamente con este para que lo aprendan y lo vean en el canal. Vamos a hablar de los tipos de huesos, o sea, cómo clasificamos a los huesos. Bueno, primero vamos a hablar de los huesos largos. Los huesos largos son aquellos huesos, oigan bien el concepto, en la cual predomina lo largo que el ancho. Es decir, es más largo que ancho. No necesariamente un hueso largo tiene que ser grande, porque cuando hablamos de huesos largos nos imaginamos un fémur, una tibia, un peroné, un radio, un cúbito, un húmero. Sin embargo, usted ve los huesos, por ejemplo, los de la falange de los dedos, son pequeños, pero cuando usted lo ve son más largos que anchos. Ya eso hace que entre dentro del concepto de un hueso largo. Usted ve los metacarpianos, los metatarsianos igualmente, son más largos que anchos a pesar de que son pequeños, relativamente pequeños. Entonces ya eso entra dentro del concepto de un hueso largo. Eso no se les olvide, eso es un hueso largo. Ellos son los que clásicamente están conformados por diáfisis y por epífisis. Muy bien. Luego tendríamos los huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos huesos cuyas dimensiones de largo y ancho son más o menos similares. Ejemplo de ello es lo que encontramos a nivel del carpo, los huesecitos del carpo, el escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, y los huesecitos del tarso, que son los que encontramos a nivel del pie, calcáneo, astrágalo, cuboides, cuneiforme. Esos son los huesos cortos, largo y ancho más o menos similar. Luego tenemos los huesos planos, el mismo nombre te dice, son huesos que están formados por dos tablillas óseas, tienen un espesor bastante reducido y generalmente lo encontramos en las cavidades. Usted ve muchos de los huesos del cráneo, son huesos planos. Usted ve el esternón, las costillas son huesos planos. La escápula, el hueso coxal son considerados también huesos planos. Luego tenemos los huesos irregulares. ¿Qué son los huesos irregulares? Bueno, son aquellos huesos en donde usted trata de clasificarlo en los tres grupos anteriores y usted ve que no es ni largo, no es ni corto, ni es un hueso plano. Es un hueso que tiene una forma distinta, una forma que no se puede clasificar. Ejemplo de ello, vamos a ver, por ejemplo, los huesos de la columna vertebral. Igualmente, hay unos huesos del cráneo, como el etmoides, como el efenoides, que no tienen una forma definida. Eso también entra dentro del concepto de un hueso irregular. Existen unos huesos irregulares, digamos, o una subclasificación dentro de los regulares, que son los huesos neumáticos. Vean que neumático significa aire, o que contiene aire. Estos son los huesos que tienen cavidades literalmente llenas de aire. Vamos a encontrar, por ejemplo, el efenoides, el etmoides. El frontal, a pesar de que es considerado un hueso plano, tiene una parte neumática. Hay huesos que también tienen componentes mixtos. Usted ve el temporal y también tiene unas celdillas neumáticas que están llenas de aire.
entonces también pueden ser considerados huesos mixtos. Por último, vamos a hablar de los huesos sesamoideos, que son huesos realmente que son accesorios. Ellos pueden tener distintas localizaciones en el cuerpo, pero generalmente lo encontramos muy cerca de las inserciones tendinosas o también lo encontramos en los ligamentos. Ejemplo clásico de ello es la rótula. Se llaman sesamoideos porque ellos tienen la forma de la semilla del sésamo, ¿ok? Entonces estos huesos, generalmente como la rótula, encontramos a veces unos sesamoideos relacionados con el pulgar, otro con el dedo gordo del pie, que es el hallux. Ellos muchas veces lo que hacen es cambiar el ángulo de tracción de un músculo para que éste pueda ejercer bien su movimiento. Este fue entonces todo el video del sistema óseo, un breve repaso. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos anatómicos.